Hola, este es el cuarto y último video del tema que hemos estado viendo titulado El mercado y sus componentes. En esta ocasión vamos a abordar dos grandes puntos. El primero tiene que ver con una serie de ejemplos sobre el desplazamiento y los cambios en el equilibrio. Y el segundo tiene que ver con la elasticidad, qué significa y cómo se calcula. Así es que vamos a comenzar. Este es el ejemplo número 1 de los cambios en el punto de equilibrio. Como ya dije, estos cambios provienen de los desplazamientos de las curvas de demanda y de oferta. Vamos a leerlo. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de laptops si disminuye el precio de las tabletas? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el mercado que estaremos analizando. Y el texto lo señala claramente. Se trata del mercado de laptops, es decir, estas computadoras portátiles que todos conocemos. Así es que escribo, para no confundirme durante el desarrollo del ejemplo, cuál es el mercado que estaremos estudiando. Una vez que se definió el mercado de laptops, vamos a dibujar la gráfica que ya conocemos donde se observa el punto de equilibrio, es decir, donde ponemos la curva de la demanda y la curva de la oferta que se cruzan para formar ese punto. En el gráfico que estoy proyectando, el equilibrio se encuentra en el punto E1, que da lugar a dos datos, como ya sabemos, que son, por un lado, el precio de equilibrio PE1 y por otro lado, la cantidad de equilibrio QE1. Entonces, la definición del mercado y el dibujo del gráfico donde está el equilibrio es el punto de partida para el análisis. Lo que sigue es ver cuál variable está cambiando y que por su cambio va a generar también un efecto sobre el punto de equilibrio. Y el texto lo dice. Según esto, disminuye el precio de las tabletas. Las laptops y las tabletas son bienes diferentes, como ustedes saben, pero sirven para actividades similares o para satisfacer las mismas necesidades. Por ejemplo, podría yo escuchar música tanto en una laptop como en una tableta. También podría hacer la tarea en cualquiera de las dos o tomar una clase de microeconomía o muchas otras actividades. Se puede hacer en cualquiera de ellas, aunque son bienes diferentes. Y son diferentes claramente porque la laptop tiene teclado físico, es más grande, más pesada, y en cambio la tableta es como que más fácil de llevar porque es más pequeña, porque su teclado está en la misma pantalla, etc. Entonces son bienes diferentes, pero que cumplen con funciones similares. Es decir, podemos usar cualquiera de estos dos bienes para ciertas actividades, para satisfacer ciertas necesidades. Por lo tanto, las tabletas son un bien sustituto de las laptops. Ya habíamos platicado sobre este concepto. Precisamente los bienes sustitutos son aquellos que, siendo diferentes, siendo producidos por empresas distintas, aún así sirven para satisfacer la misma necesidad. Entonces, en este caso, jóvenes, las tabletas serían un bien sustituto de las laptops. Pero lo que está cambiando de esas tabletas es su precio, según se señala en el texto inicial. Es decir, el precio de las tabletas, al disminuir, afecta al mercado de las laptops. Eso es lo que tenemos que identificar. Es decir, cuál es la variable que cambia y, por lo tanto, cómo afecta a
el caso de análisis, el mercado de análisis que estamos estudiando. Dicho de otra manera, un poquito más específica, si el precio del bien sustituto cambia, en este caso el precio de las tabletas, esto va a afectar a algo dentro del mercado de laptops. Y ese algo específicamente es la demanda de laptops. Esta variable PS o precio del bien sustituto la estudiamos antes en el video pasado en relación con la tabla de variables que afectaban a la demanda. Y así lo estoy poniendo aquí. Lo repito, el precio sustituto influye sobre la demanda. Y la demanda no es de tabletas, sino es la demanda en el mercado que dibujé aquí a la izquierda. Es decir, el mercado de laptops. Precio de tabletas influye sobre la demanda de laptops. Y esto se hace en una relación directa, que es lo que estoy señalando con el signo positivo que aparece aquí, junto a la D. Todavía de manera más concreta, podemos decir entonces que cuando el precio sustituto, precio de las tabletas, baja, entonces la demanda de laptops también baja. Precio sustituto baja, demanda también baja. ¿Por qué? Porque la relación entre ellas dos es directa. Esto lo pueden comprobar revisando la tabla que explicamos antes. Bien, la relación directa significa que las dos variables se van a mover en el mismo sentido. En este caso, baja el precio de las tabletas, por lo tanto, baja también la demanda de laptops. Regresando al gráfico, una baja en la demanda significa que su curva se va a desplazar hacia la izquierda. Siempre disminución de demanda o también de oferta se representa con un desplazamiento hacia la izquierda. Vamos a ponerlo en el gráfico. La demanda D1 va a cambiar de lugar. Se va a desplazar hacia la izquierda hasta una nueva posición en D2. O sea que D1 desaparece y aparece la demanda en la posición D2. Como pueden ver, la oferta no ha cambiado porque la variable solo afectó a la demanda. Este nuevo cruce entre la oferta O1 y la nueva demanda D2 va a dar lugar, desde luego, a un nuevo punto de equilibrio en E2. Este nuevo equilibrio genera también el nuevo precio de equilibrio en PE2 y la nueva cantidad de intercambio en QE2. Por lo tanto, el nuevo precio es más bajo y la nueva cantidad también es menor. Esto último que acabo de comentar es la respuesta de la pregunta que nos hicieron. La repito. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de laptops si disminuye el precio de las tabletas? Bueno, ya tengo la respuesta. Lo que va a pasar en el mercado de laptops es que las laptops van a bajar de precio y se van a intercambiar menos de ellas. Esto como consecuencia del incremento en el precio de las tabletas, que son su bien sustituto. Entonces, ahí está la respuesta final de este primer ejemplo. El precio de equilibrio disminuye y también disminuye la cantidad de equilibrio. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Lo leo.
¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de comida rápida en una ciudad si la población aumenta? Es otro mercado. Aquí nos plantean la situación de la comida rápida en cierta ciudad. ¿Y qué pasa con su equilibrio del mercado de comida rápida si la población de esa ciudad se incrementa? Bueno, hacemos el mismo procedimiento que vimos hace unos minutos. En primer lugar, definimos de cuál mercado estamos hablando. Y claramente se indica que es el mercado de comida rápida. Por lo tanto, ahora graficamos el equilibrio de comida rápida, donde hay una demanda de comida rápida y una oferta de comida rápida. También se señala el punto de equilibrio E1, que da lugar a cierto precio PE1 y a cierta cantidad QE1. Lo que sigue es observar cuál variable está cambiando, y en este caso se trata de la población. Como estudiamos antes, la población corresponde al número de compradores de ese bien. También está en la tabla de demanda que vimos en el video anterior. Representamos población como PO. De acuerdo con esto, la variable número de consumidores o PO influye sobre la demanda de cierto bien. En este caso, es la demanda de comida rápida en esa ciudad. Y la relación entre el número de compradores y la demanda del bien es directa. Lo represento con el signo más que vemos entre paréntesis. De manera más específica, si la población aumenta, o sea, si el número de consumidores es mayor, entonces la demanda de comida rápida también va a aumentar por la relación directa entre ellas. Los aumentos de la demanda se grafican con desplazamientos hacia la derecha. Vamos a ponerlo aquí en el gráfico. La demanda, al aumentar, se va a desplazar hacia la nueva posición D2, que está más a la derecha que la posición D1. O sea, la demanda cambió desde D1 hasta D2. La oferta no ha cambiado. Por lo tanto, se genera un nuevo punto de equilibrio en E2 que da lugar a un nuevo precio de equilibrio PE2 y una nueva cantidad de equilibrio QE2. En ambos casos hubo un incremento. Y eso es lo que voy a escribir como respuesta. Es decir, el precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio también aumenta. La comida rápida va a ser más cara y se va a intercambiar más. Y la razón es que hay más personas en esa ciudad. Este es el efecto que tiene la población, el número de consumidores o compradores, sobre la demanda y por lo tanto sobre el equilibrio. Vamos con el tercer ejemplo. Lo leo. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de streaming de películas si aumenta el precio del servicio de Internet? Observen que aquí estamos nuevamente ante dos bienes distintos. Un bien es el servicio de Internet que contratamos con empresas como Total Play, Easy, también Telcel a través de su servicio celular y otras compañías. Bueno, ese es uno, servicio de Internet. Y otro diferente es el de estas plataformas o llamémosle estas apps que nos ofrecen programas y películas a través de Internet, como Netflix, como Claro Video, Prime Video y ahora está de moda Disney Plus en México. Bueno, entonces una cosa, repito, es el servicio de Internet que sirve para muchas cosas, correos, escuchar música, tomar cursos, eso es una cosa. Y otra cosa es las plataformas, las apps que nos ofrecen el servicio
de ver estos programas y películas. Aunque son diferentes, requerimos de ambos para ver las películas. Sin la internet, pues no podemos usar las plataformas. Así es que, aunque son dos bienes diferentes, se trata de bienes que se requieren juntos para poder ver las películas. Identifiquemos primero de qué mercado estamos hablando. Y efectivamente, como señala el texto, se trata del mercado de streaming, que tiene su propia demanda y su propia oferta. Y genera su propia oferta. Y genera también el equilibrio allí, que es lo que estoy poniendo ahora. Lo que sigue es ver qué variable está cambiando. Y la variable que cambia es la del otro servicio, no el de streaming. La internet está aumentando de precio. Pero, ¿qué es la internet entonces con respecto a streaming? Bueno, como ya estudiamos anteriormente, se trata de bienes complementarios. La internet es un bien complementario del servicio de streaming de películas. Requerimos de la internet para poder ver las películas, como ya comenté. Esto los hace bienes complementarios. Se requiere de ambos para satisfacer cierta necesidad. Pero no pierdan de vista que el mercado que estamos analizando es el de streaming y estamos viendo sobre él el efecto que tiene el otro bien que es internet y más específicamente su precio. Si revisamos la tabla de variables que afectan a la demanda, encontraremos que el precio del bien complementario, o sea, el precio de la internet en este ejemplo, afecta a la demanda de streaming de manera inversa. Y esta relación inversa la represento con el signo negativo que aparece aquí. Siendo más específicos, si el precio del bien complementario, el precio de internet, aumenta, entonces, por la relación inversa, la demanda de streaming disminuye. Observen que regresando al gráfico, la disminución de la demanda de streaming se representa con un desplazamiento de su curva hacia la izquierda, hasta la nueva posición de 2, la cual genera el nuevo equilibrio E2, que da lugar a un precio de equilibrio más bajo y una cantidad de equilibrio más baja también. Y esto es la respuesta de este ejemplo. Es decir, que el precio de equilibrio disminuye y la cantidad de equilibrio también disminuye debido a que Internet aumentó de precio. Y lo vuelvo a decir porque esto es muy... Vamos con el ejemplo número 4. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de aires acondicionados si aumenta el pago a los obreros que los fabrican? Bien, aquí hay otra variable diferente y desde luego otro mercado distinto. El mercado es el de aires acondicionados. Dibujamos su equilibrio con la oferta y la demanda de aires acondicionados. Ahí está. Identificamos la variable que cambia, que en este caso es el pago a los obreros que fabrican los aires acondicionados. Revisando las tablas, ahora ya no de la demanda, vamos a incluir también la tabla de oferta que vimos antes, encontraremos la variable en cuestión. Se trata del salario de los trabajadores de la industria en este mercado. Recuerden que el concepto industria se refiere al conjunto de empresas que se dedican a la misma actividad, en este caso que fabrican lo mismo. Es decir, que aquí está cambiando el salario que se paga a quienes fabrican los aires, a quienes trabajan en esas fábricas produciendo los aires acondicionados. Es el salario. De acuerdo con esa tabla, el salario W afecta no a la demanda, sino a la oferta en el mercado de aires acondicionados.
y lo hace de una manera inversa, de acuerdo con el signo negativo que aparece aquí. Específicamente, cuando el salario de los obreros aumenta, entonces, por la relación inversa, la oferta de aires acondicionados disminuye. Actúan de manera inversa, como ya explicamos. En este caso, subrayo, estamos hablando de oferta, ya no de demanda. Entonces, ¿cómo se representa una disminución de oferta en el gráfico? Bien, todas las disminuciones de la oferta y también de la demanda se representan con desplazamientos de la curva hacia la izquierda. En este caso, la oferta O1 cambia hasta la nueva posición en O2, más a la izquierda. Como pueden ver, la demanda no cambió, pero la nueva oferta genera otro punto de equilibrio en E2, que significa un precio de equilibrio P2 más elevado y una cantidad de equilibrio QE2 menor. Esta es la respuesta de este ejemplo. El precio de equilibrio de los aires acondicionados aumentó y la cantidad de equilibrio de ellos disminuyó. ¿Por qué? Porque el salario de los trabajadores de la industria aumentó. El ejemplo número 5 va así. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de muebles rústicos si la madera con que se fabrican bajara de precio? Bien, creo que ya sabemos el camino. Empezamos con el mercado. Es el mercado de muebles rústicos. Les recuerdo que esto es muy importante de definir cuál mercado es, porque así es menos probable que nos confundamos al señalar de qué demanda y qué oferta estamos hablando. En este caso es mercado de muebles rústicos y por lo tanto es demanda de muebles rústicos y la oferta de muebles rústicos. Como estoy graficando aquí, se alcanza un equilibrio en E1. Pero la variable que cambia es la madera con que se fabrican esos muebles. Recordando los conceptos vistos con anterioridad, la madera sería un insumo de los muebles. Por lo tanto, se trata de la variable PI, precio de los insumos, que influye sobre la oferta de los muebles rústicos de una manera inversa por el signo negativo que vemos aquí. Dicho de otra manera, si el precio del insumo madera es menor, entonces la oferta aumenta. Oferta de muebles rústicos. Los aumentos de la oferta los representamos con desplazamientos hacia la derecha. Aquí la oferta pasa de O1 hasta O2 y genera el nuevo punto de equilibrio en E2, que significa un precio de equilibrio menor y una cantidad de equilibrio mayor. La respuesta, por lo tanto, es que el precio de equilibrio de los muebles rústicos disminuye y la cantidad de equilibrio de estos muebles aumenta, debido a que el precio del insumo, precio de la madera, fue menor. El último ejemplo. ¿Qué sucede con el equilibrio en el mercado de automóviles si su proceso de producción se volviera obsoleto? Bien, mercado de automóviles y su punto de equilibrio. La variable que cambia es proceso de producción. ¿Qué es el proceso de producción? ¿Qué es el proceso de producción?
Bueno, este fue uno de los principales conceptos que vimos desde el inicio del curso. El proceso de producción es una forma de entender a la tecnología, es decir, la forma en la que se fabrica un bien es el factor tecnológico. Forma de producir, cómo se hace algo, etc. Entonces, en este caso, la variable que está cambiando es tecnología. ¿Y qué pasa con la tecnología? ¿Está mejorando? No. Según el texto, esta tecnología se está volviendo obsoleta. Es decir, es una tecnología vieja, atrasada, improductiva, que ya no es eficiente, que aparecen nuevos procesos y la van desplazando, pero este bien todavía se produce con esa tecnología antigua. Entonces, esto equivale a decir que la tecnología está disminuyendo, está empeorando. Revisando la tabla de oferta, encontramos que la variable tecnología TC influye sobre la oferta del bien, de manera directa. Por el signo positivo que vemos aquí, entendemos que la relación es directa. Es decir, que si la tecnología empeora, disminuye, se reduce, entonces la oferta también disminuye. La oferta de automóviles en este caso. La disminución de la oferta, como ya dijimos, se representa con un desplazamiento de la curva hacia la izquierda hasta la nueva posición en O2. Esto da lugar al nuevo equilibrio E2 con un precio más alto y una cantidad de intercambio menor. Dicho de otro modo, debido a que la tecnología para fabricar automóviles se vuelve obsoleta, entonces el precio de los vehículos aumenta y la cantidad de equilibrio disminuye. Bien, y con esto terminamos el repaso de estos 6 casos relacionados con cambios en el equilibrio debido a desplazamientos de demanda y de oferta. Pueden desde luego ustedes ponerle pausa al video, regresarlo y volver a repasar los elementos, las explicaciones que aquí hemos comentado. Pero ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que es el último. Ya con esto cerramos esta presentación que nos tomó 4 videos. Elasticidad. La elasticidad es un concepto que se refiere a la variación porcentual entre dos variables. Esa es la palabra clave aquí, porcentaje. Ya no vamos a hablar de pesos y cajas, kilogramos, litros, no, sino que las variables las vamos a convertir en puntos porcentuales. En otras palabras, la elasticidad mide cuánto cambia porcentualmente una variable dependiente cuando la variable explicativa cambia en cierto porcentaje. Aplicado este concepto al tema del mercado, podemos aplicar elasticidad tanto a la demanda como a la oferta. Pero aquí solo vamos a estudiar elasticidad en el lado de la demanda. No vamos a ver lo que pasa con la oferta. Hay varios tipos de elasticidades en el caso de la demanda, pero 3 son los más conocidos. En primer lugar está la que se llama elasticidad precio de la demanda, la cual nos indica la relación porcentual entre cantidad demandada de un bien y su precio. También está la elasticidad ingreso de la demanda, que relaciona porcentualmente a la demanda de un bien con respecto al ingreso del comprador.
Por último está la elasticidad cruzada de la demanda, que relaciona porcentualmente la demanda de un bien dado con respecto al precio de otro bien. De estas tres, hablaré ahora de elasticidad precio de la demanda. Se define como aquella que muestra cuánto varía porcentualmente la cantidad demandada cuando el precio varía 1%. En este caso, tanto la cantidad demandada como el precio, que van a variar porcentualmente, se refieren al mismo bien. Es decir, cuánto varía, por ejemplo, la cantidad demandada de agua purificada en términos porcentuales cuando el precio del garrafón de agua purificada varía 1%. Hay varias versiones de la elasticidad precio de la demanda que se conocen como elasticidad arco, elasticidad punto y elasticidad punto promedio. En el caso concreto de la versión arco, es decir, la elasticidad precio de la demanda arco, requerimos para calcularla de 2 puntos. Esto significa que necesitamos un precio y una cantidad iniciales y luego otro precio y otra cantidad finales. Y con esa información del primer punto y del segundo punto, calculamos la elasticidad con la siguiente fórmula. La leo. De acuerdo con esto, la elasticidad precio de la demanda, EPD, es igual a precio P entre cantidad Q por delta Q, que es el cambio en la cantidad, entre delta P, que es el cambio en el precio. O sea que, retomando lo que comenté hace un momento, requerimos de la información de precios y cantidades para obtener la elasticidad. Y también en la fórmula, como puede observarse, está presente la letra delta, que ya platicamos de ella con anterioridad, y que significa cambio o diferencia, o sea, el paso de un punto a otro en este caso. Para ser más claros, podemos especificar más esta fórmula de la elasticidad precio de la siguiente manera. Esa P entre Q se refiere al precio inicial entre la cantidad inicial. Y esto lo vamos a multiplicar por delta Q entre delta P. Delta Q es la cantidad final menos la cantidad inicial. Y delta P es el precio final menos el precio inicial. Una vez que aplicamos esa fórmula, obtenemos un resultado. Ese resultado es ya un porcentaje. Es decir, el número que obtengamos se lee como un porcentaje directamente. Pero hay que considerar varias cosas con relación a este resultado. En primer lugar, que el resultado nos va a dar un número negativo. Por ejemplo, menos 2.4, que significaría menos 2.4%. Como da negativo, lo que vamos a hacer es tomar su valor absoluto. El valor absoluto de un número es el número sin el signo. Y una vez que tenemos el valor absoluto del resultado, vemos en cuál clasificación cae para saber el tipo de elasticidad precio de la demanda que tenemos. Pues veámoslo. Antes de revisarlo, recuerden que valor absoluto se representa con dos líneas verticales, como se lee en esta expresión.
Si el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es igual a indeterminado o infinito, como solemos decir, entonces se trata de una demanda perfectamente elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que si el precio cambia 1%, la reacción de la cantidad demandada es infinita. Esto correspondería a una curva de la demanda que fuese una recta horizontal, completamente horizontal, o sea, su pendiente sería 0. Es un caso extremo de la elasticidad precio de la demanda, que algunos autores dicen que sí existe efectivamente y que yo en lo personal considero que en términos prácticos, en términos reales, ningún bien cumple con este extremo. Se aproxima a este resultado, sí, pero no alcanza exactamente a ser indeterminado. Insisto en cuanto a la operación práctica de la elasticidad. Pero sí hay otros resultados más comunes, como por ejemplo el caso en que el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda fuese mayor que 1. Aquí se dice que la demanda es elástica. Es decir, que si el precio cambiara 1%, entonces la cantidad demandada reaccionaría más de 1%, quizás 2% o 3.7%, etc. Más que 1%. Después tenemos el resultado en el que el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda fuese exactamente igual a 1. Esto significaría que si el precio cambia 1%, la cantidad demandada también va a cambiar 1%. Se trata de una demanda unitaria, así se le llama. Enseguida tenemos el caso en que el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es menor que 1. Por ejemplo, 0.7 o 0.2. Se trataría entonces de una demanda inelástica, que significa que cuando el precio cambia 1%, la cantidad demandada reacciona variando menos de 1%. Por último, cuando el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es 0, entonces decimos que es una demanda perfectamente inelástica. Si el precio cambia a 1% aquí, la cantidad demandada no reacciona. Esto correspondería a el extremo también, donde la demanda es una recta vertical, que también considero que en la práctica nunca se llega hasta ahí, pero sí se puede tender o acercar, aproximar hacia una demanda perfectamente elástica. Algún ejemplo. Bien, entonces estos son los 5 tipos de resultados que puede tener la elasticidad. Los 3 del medio son comunes. Y en los ejercicios que vamos a desarrollar después, bueno, serán los más frecuentes, desde luego, pero no voy a excluir solo con fines de cálculo a los otros 2 tipos de resultados. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo sobre cómo se aplica y cómo se interpreta la elasticidad. Lo leo. En una tienda, el precio de un paquete de galletas es 10 pesos y durante una semana se compran 120 paquetes. A la semana siguiente, el precio sube a 15 pesos y se compran 80 paquetes.
¿cuál es el resultado, el tipo y la interpretación de la elasticidad precio de la demanda? Observemos que aquí hay dos puntos. El punto 1 o punto inicial corresponde a un precio de 10 y una cantidad demandada de 120, los primeros dos datos. Pero luego tenemos un segundo punto o punto final, en donde el precio es 15 y la cantidad demandada es 80. Lo primero que hay que hacer en este caso es extraer la información, desde luego, y luego ver o recordar la fórmula de elasticidad que estaremos aplicando, que es la versión arco. Aquí está. Recordándola, EPD es igual a el precio 1 entre la cantidad 1 por la cantidad 2 menos la cantidad 1 entre el precio 2 menos el precio 1. Tomamos los datos que nos ofrece el texto del ejercicio y los sustituimos donde corresponda. Ya lo comenté antes, por ejemplo, el precio 1 es 10 y la cantidad 1 es 120. Así es que con esto tendríamos la siguiente expresión: 10 entre 120 por 80 menos 120, que serían cantidad 2 menos cantidad 1, entre 15 menos 10, que serían precio 2 menos precio 1. Hacemos las operaciones correspondientes. Voy a empezar con las restas que aparecen allí, quedando así: 10 entre 120 por 80 menos 120 es menos 40 y 15 menos 10 es 5. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones de numeradores y luego las multiplicaciones de los denominadores. Considero que esto es más fácil que empezar por las divisiones. Es decir que 10 por menos 40 es menos 400 y 120 por 5 es 600. Nos queda entonces menos 400 entre 600. Voy a continuar del lado derecho de la pantalla. Hacemos la división y resulta que la elasticidad precio de la demanda en este ejemplo es menos 0.6667, redondeado al cuarto decimal. Eso ya es un porcentaje, o sea, es menos 0.6667%. Ahora, ¿qué tipo de elasticidad es? Si observamos la tabla de resultados que vimos hace un momento, encontraremos que se trata de una demanda inelástica, porque su valor absoluto, 0.6667, es menor que 1. Así es que es un resultado inelástico. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta de acuerdo con la definición de elasticidad que vimos antes. Por cada 1% que cambie el precio, la cantidad demandada cambia menos 0.6667%. Así se interpreta. Observen que le puse a la respuesta el signo con el que vino. O sea que solo tomamos el valor absoluto para saber el tipo, pero en la respuesta numérica le dejamos desde luego el signo negativo que trajo. Esta interpretación, en palabras más sencillas, significa que si el precio, por ejemplo, aumentara 1%, la cantidad demandada, como ya sabemos por la ley de la demanda, va a disminuir.
pero va a disminuir proporcionalmente menos que el aumento del precio. El aumento del precio fue de 1%. Resulta que la cantidad demandada va a disminuir solo en menos 0.6667%. En resumen, la reacción porcentual de la cantidad demandada es menor que el cambio en el precio. Claro, esto con los números que estamos viendo en este caso. Otros casos tendrán resultados y tipos e interpretaciones diferentes. Y con esto cerramos el extenso tema que corresponde al mercado y sus componentes.